Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Llamándole Señor, Señor, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces vamos a leer, para dar comienzo a este mensaje que hemos titulado Llamándole Señor, Señor. Hallamos la primera porción en Mateo 7, versos 21 al 23, y a la letra dicen así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora Lucas 6, verso 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Voy a repetir ese verso, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Y finalmente quiero leer 1 Corintios 12, verso 3. Dice: Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. El Señor bendiga su palabra. El Señor nos ayude ahora a entender estas porciones de su palabra, la cual vamos a meditar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, y una vez más te alabamos y te bendecimos por ella, y te rogamos que en esta hora, Señor, tú que eres el autor de la fe y el que revelas los misterios y enseñas tu palabra, a ti rogamos que en esta hora nos visites y con tu espíritu nos enseñes la porción de tu palabra. No nos dejes errar, Señor, antes guíanos conforme a tu promesa, a toda verdad por tu espíritu. Esta noche bendice a tu pueblo aquí, y bendice a los que oyen este mensaje a través de la cinta. Que sobre todo tu bendición venga. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos aquí unas cortas citas, buscando en ellas ahora que el Señor nos aclare estas cosas sencillas de su palabra, y que podamos recibir de Él esta noche alguna luz adicional para la bendición de nuestra vida. Como dije, este mensajito lo hemos titulado Llamándole Señor, Señor. Hay una tendencia humana de llamar Señor a la divinidad. El apóstol Pablo ya en ocasión anterior dice de cómo para muchas gentes hay muchos dioses y muchos señores. Entonces hay la tendencia de llamar Señor a la divinidad. Esto sea Dios, sea el Cristo, sea Jesús, lo que sea. La gente pues al invocar o al pensar en Dios, en la divinidad, siempre habla del Señor, del Señor, del Señor. Con más responsabilidad vemos esto entre los llamados cristianos, quienes hacen referencia con más frecuencia al Señor, bien al hablar de Él o al orar, al invocar su nombre para oración,
sabemos que una gran mayoría entre los cristianos usa la palabra Señor. Y pareciera que la palabra Señor en los labios de muchos fuera una señal de estar bien con Dios. Ahora, los que nosotros consideramos pseudo cristianos, gente que es cristiano de boca pero que en la práctica ni en nada no es nada, ellos los oímos usar la palabra Señor con mucha frecuencia, y especialmente a muchos líderes religiosos de los llamados pseudo cristianos usan la palabra Señor. Así que la divinidad para la mayoría es usada esa palabra. Ahora dije que entre muchos cristianos esto pareciera una señal de que al decir Señor, y la manera como algunos ponen los labios, y cómo cierran los ojos, y la manera como lo dice, pareciera que la invocación de esa palabra para invocar la divinidad indicara que están bien con el Señor. Y entonces en su conversación, el Señor para acá, el Señor para allá, y usted sabe, ahí lo hallamos. Y como dije ahora, o quiero repetir, especialmente entre los llamados evangélicos, hallamos mucho de esto, mi Señor esto y mi Señor aquello, usted sabe, y yo estuve con mi Señor y... Amén. Por supuesto, en un tiempo pasado, nunca hubiéramos abordado un tema de esto porque estamos en el mismo lío, ¿ve? Pero ahora, cuando vemos que una inmensa mayoría de la gente que le dice al Señor, Señor, no quiere nada con la palabra del Señor, esa es la razón que nos impele ahora a averiguar a dónde está la razón y dónde está la base, y si todos los que llaman al Señor, Señor, son verdad del Señor. ¿Cuánto me entienden? Entonces, probablemente algunos hasta se confundirán con tanta demostración de piedad y ostentan tan grandes diferencias entre sí. Aquel lo llama Señor y obra de esta manera, y aquel lo llama Señor y obra de una manera completamente opuesta. Aquel lo llama Señor y se porta así y no quiere hacerle mal a otro, y aquel lo llama Señor y mira al otro con ojo, usted sabe, y entonces eso hasta confunde a mucha gente que llegan a ver, van a un culto donde unos llaman al Señor Señor, y van a otro culto, a otro lugar, o oyen otra fe que llaman al Señor Señor, y los de ese Señor, que parece ser el mismo este Señor, se viven entre sí como perros y gatos peleando, o con grandes enemistades, o con grandes diferencias, etc. Amén. Bueno, esto no está para herir a nadie, sino para sacar de la Escritura la verdad del asunto. Amén. Decimos esto porque todos lo llaman Señor. Pregunte a alguno usted con algunos creyentes en el Evangelio que están en algunas iglesias, y usted lo decide hablar del Señor, está en un culto, oh sí, el Señor estuvo con nosotros. Nosotros no queremos decir nada contrario, pero estoy hablando de las expresiones. Oh, el Señor estuvo con nosotros. Oh, esta noche, esta mañana en el culto sentimos al Señor. Amén. Y si la palabra se manifestó, el Señor nos habló. Y la palabra Señor está en la boca de mucha gente hoy. Ahora, ¿será cierto todo lo que vemos y todo lo que oímos en cuanto a tener el nombre y la palabra del Señor en los labios de todo el mundo? ¿Serán verdaderamente del Señor los que le llaman Señor, Señor? ¿Habrá alguna manera de saber por la Escritura la verdad de esto? Sin duda que sí. Porque el Señor sabía que en este tiempo iba a haber mucha gente que le iba a llamar Señor, Señor. Entonces él tenía que dejar, porque la novia no puede ser engañada. Amén. La novia tiene que saber con la claridad de la palabra dónde está situada y quién es el que es del Señor y quién es el que no es. Porque la novia tiene la palabra. Y la palabra en la novia es la que discierne los pensamientos y conoce los intentos del corazón. La palabra, la misma palabra que estuvo en el profeta, está en la novia. Amén. Y la palabra pues es la que discierne, y no tenemos que juzgar a nadie,
Pero con simplemente una persona que está haciendo tal cosa, al compararla con la Escritura, quizá no tenemos el derecho o la razón de irle a decir usted tal cosa, o algún comentar con otro, ni nada. Pero en nuestro corazón la misma palabra nos obliga a pensar y a juzgar rectamente conforme a la palabra. Amén. Entonces, cuando vemos alguna actitud entre la gente que se pueda llamar cristiana, la palabra en la siguiente predestinada discierne lo que puede estar en esa intención, en esa expresión, en eso que esa persona hace, habla, dice, etc. ¿Cuánto me entiende? Entonces, si la Escritura tiene el fallo, si la Escritura tiene la explicación, entonces necesitamos escudriñarla para ver las dos caras del asunto. Porque la Escritura en muchas partes, como veremos, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Por otra parte la Escritura dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Amén. ¿Ve usted? Entonces pareciera que al usted decir el Señor, lo está diciendo por el Espíritu Santo. Pero por allá el mismo Espíritu dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Amén. Entonces necesitamos hallar la explicación, ver las dos caras del asunto. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se puede hallar eso en Romanos 10:13. Bueno, este es un texto en apoyo de muchos que dicen ser salvos porque han invocado el nombre del Señor. Y en el versículo 9 del mismo capítulo 10 de Romanos, la Escritura dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús. Si confesares con tu boca al Señor Jesús. Ahora dése cuenta. Dice la Escritura entonces, que si tomamos en nuestra boca el nombre del Señor y le confesamos, ¿cuál es la confesión? Oh, yo estoy del lado del Señor, yo creo en el Señor, yo con el Señor no acepto nada contrario. Y esa persona aparentemente está haciendo una confesión con sus labios. Si paramos el texto solamente aquí, el texto nos dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús, etcétera, etcétera, serás salvo. Porque con la boca se hace confesión para salud o salvación. Entonces cualquiera persona se agarra ese texto y al decir, no, si es que yo confieso al Señor, y pareciera pues que la Escritura está obligado a salvar al diablo si el diablo dice Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, tenemos entonces que ver en la cara completa este asunto. Si podemos ver, podemos darnos cuenta y apreciar que ambos textos usan el nombre del Señor. ¿Ve? Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Amén. El nombre del Señor. Ambos textos. Uno dice que el que invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el otro dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús. Fíjese que ambos textos hacen alusión al nombre del Señor. Amén. Aunque usan la palabra Señor, involucran su nombre. Fíjese, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Es el Señor, pero tiene un nombre. Y más abajo dice, si confesares con tu boca al Señor, pero no se queda allí, dice quién es el Señor, Jesús. Amén. Entonces ambos textos, aunque usan la palabra Señor, envuelven su nombre. Ahora, sabemos que el nombre del Señor es Jesús. Amén. Porque en Lucas 2:11, cuando los ángeles le anuncian a los pastores el nacimiento del Señor, ¿qué les dice? Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es
Cristo el Señor. Amén. Fíjese, le está diciendo el ángel a los pastores que el que nació en la ciudad de David es el Salvador. Y ese Salvador es Cristo, y este Cristo, el Salvador, es el Señor. ¿Está claro? Ahora en Mateo 1:21, cuando el ángel está anunciándole a José lo que sucede con María, le dice: parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el ángel le dice a José, esposo de María, que el hijo que iba a nacer de María se llamaría Jesús, porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Mire la perfecta armonía. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Él salvará a su pueblo de su pecado y se llamará Jesús. El que nació en la ciudad de David es un Salvador, que es Cristo el Señor. El que salvará es un Salvador. Y ese Salvador que nació, dice el ángel, es Cristo el Señor, a quien José tenía orden de llamarlo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo ven? Estos textos entonces confirman que el Señor es Jesús. Amén. No hay otro Señor sino el Señor Jesús. Por supuesto, el mundo tiene muchos señores, dice Pablo, y muchos dioses. Pero cuando estamos hablando de ese Señor por excelencia, no hay más que uno, y se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Entonces, no hay otro Señor en la Biblia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Ahora bien, hay otro texto muy usado para confirmar esta posición en algunas vidas, y es la que leímos en 1 Corintios 12, el verso 3. Entonces el apóstol está entrando allí, hablando en ese capítulo del Espíritu Santo, de las manifestaciones de los dones, y entonces en el verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Entonces dice que ninguna persona podría llamar por el Espíritu de Dios a Jesús una cosa diferente, un anatema. Entonces dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Entonces ahora nos hallamos con que la Escritura dice que el que invocar el nombre del Señor, que se refiere al nombre del Señor Jesús, será salvo. Amén. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, serás salvo. Entonces, viene ahora este texto para decirnos, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Entonces la gente en las iglesias, esta es base para confirmar que tienen el Espíritu, porque consta el hecho de que ellos llaman a Jesús su Señor. Amén. Amén. Ahora dése cuenta de esto. A simple vista pareciera que todo el que llamara a Jesús Señor lo haría por el Espíritu Santo. Y entonces cada vez que una persona fuera a llamar a Jesús y dijera el Señor Jesús, o dijera del Señor refiriéndose a Él, aun cuando no tomara el nombre de Jesús en sus labios, pero que se diera por entendido, al decir el Señor, pareciera a simple vista que lo hiciera por el Espíritu Santo, porque la Escritura dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. ¿Ve usted? Ahora, con tanto de lo que hoy oímos, pareciera entonces que todos tuvieran el Espíritu Santo. Amén. Y en algunas iglesias, a donde se cantan los himnos, a donde se lee la palabra, a donde se predica el Evangelio, y a donde se esfuerza la gente por vivir hasta donde tienen luz y conocimiento de la palabra, entonces nos pareciera que porque allí llaman al Señor Jesús Señor, todos allí tienen que tener el Espíritu Santo. Entonces nos viene la pregunta que el profeta en muchas ocasiones hizo.
Dice, ¿cómo pueden tener el Espíritu Santo para llamar a Jesús Señor y negar su palabra para hoy? Necesitamos una respuesta para eso. Amén. Usted dice que de acuerdo con este trozo de la Escritura, usted llama a Jesús Señor y lo llama por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no vamos a decirle a usted que no lo está haciendo. Dios no nos ha puesto para juzgar a usted personalmente y saber si usted tiene esto, qué es lo que usted tiene. Pero cuando vemos que usted, que dice que tiene el Espíritu y que llama a Jesús Señor, y usted dice que lo llama así por el Espíritu, nosotros preguntamos, ¿cómo puede una persona decir que tiene el Espíritu Santo y que llama a Jesús Señor por el Espíritu y en cambio niega la palabra de Dios para hoy? ¿Cómo podemos hallarle una explicación a esto? ¿Cómo puede una persona que dice que tiene el Espíritu hablar tantas cosas en contra del mensaje y en contra del mensajero y en contra de los que creen el mensaje hoy y seguir diciendo que tiene el Espíritu Santo? Amén. Como dije en otra ocasión, yo creo que mucha gente no ha llegado todavía a saber lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Yo creo que mucha gente no sabe todavía lo que significa nacer de nuevo conforme a la Escritura. Porque el que nace de nuevo, conforme a la Escritura, nace de la palabra. El que no naciere de agua y del Espíritu. El agua es el lavacro del agua por la palabra. Y el Espíritu es lo que vivifica la palabra, la que la riega. Amén. Y cuando esa simiente está en el corazón del predestinado, cuando viene el Espíritu y riega esa palabra que está en el predestinado, se levanta para vida. Amén. Entonces una persona que ha nacido de nuevo, una persona que verdaderamente tiene la palabra de Dios en su corazón, ese es el que ha nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el nacimiento viene por una simiente. Usted nació a esta vida carnal porque usted es la simiente de su padre. Amén. Y lo externo en usted es igual a su papá. Amén. En muchas cosas usted se parece a su papá porque usted tiene de la simiente de su papá. Amén. Pero cuando una persona tiene la simiente de Dios, porque Dios es su Padre, y su Padre lo engendró, que es Dios, no lo engendró de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que es un engendro de Dios, tiene que tener la simiente de Dios. Entonces la simiente de Dios no se puede parecer jamás a la simiente humana, porque la simiente humana es corruptible, pero la simiente de Dios es incorruptible. Amén. Y la simiente de Dios incorruptible es su palabra. Amén. Y cuando usted es hijo de Dios, usted es hijo de la palabra. Porque la simiente de Dios para ser un hombre hijo de Dios es su palabra. Amén. El hijo de un grano de trigo es trigo. Amén. El hijo de una oveja es una oveja. ¿Está claro? Amén. Entonces, si usted es hijo de Dios y usted ha nacido de nuevo, es porque la simiente de Dios está en usted. Amén. Y si la simiente de Dios está en usted, usted tiene que ser semejante al Señor. Amén. Por eso mucha gente no entiende esto, y cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos que debieran ser vosotros pues ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchos todavía no entienden eso, pero los hijos de Dios tienen que ser perfectos como es el Padre. Amén. ¿Por qué? Son de su naturaleza. La simiente de Dios está en ellos. Y dice la palabra, el que tiene la simiente, o aquel en quien está la simiente de Dios, no peca. Amén. No maquina pecado.
Aleluya. Dicen amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esto es un abreojo para todos. El Espíritu, si está en una persona, no puede contradecir su palabra, que es su testimonio. El testimonio del Espíritu es la palabra, porque el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran esta Biblia. El hombre corriente de la calle la puede llamar un libro y que el papel aguanta todo y todo lo que quiera. Pero esta palabra, su evidencia profética prueba que no es un libro hecho por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron, pero inspirados del Espíritu Santo. Amén. Entonces esta palabra es el testimonio del Espíritu. Esto es lo que el Espíritu quiere que nosotros sepamos. Entonces, si el Espíritu inspiró esto, y usted dice que tiene el Espíritu que inspiró esto, ¿cómo es posible que usted, con esa afirmación y diciendo que tiene el Espíritu, usted contradiga lo que el mismo Espíritu escribió? Ahora, se necesita tener una explicación para eso, porque de otra manera entramos en la más grande confusión, cosa que antes no sabíamos y que tenía que venir un profeta para poderlo revelar. Amén. Pero esa es la explicación ahora de los que afirman que tienen el Espíritu, de los que dicen que llaman al Señor Jesús por el Espíritu Santo, de los que dicen que el Señor para allá y el Señor para acá, que yo recibí el bautismo del Espíritu, que yo esto y que aquello, y que dicen y afirman que tienen el Espíritu, porque el Espíritu testifica a ellos que son hijos de Dios. ¡Ay, esa cantidad de versículos de la Escritura! Lo que no entendemos es cómo eso, tanto alarde de eso, contradicen la palabra que es el testimonio del Espíritu. Amén. Amén. Entonces estamos llegando al grano. ¿Ve usted lo que decimos? Algo anda mal en esto. O es una cosa o es otra. No se pueden juntar estas dos cosas para contradecirse, para vivir en lucha. Yo tengo el Espíritu, pero no quiero nada con esa doctrina. Ese es del diablo, ese es un falso profeta. Esa gente ya está engañada. Con la palabra de Dios para la hora, hace preguntar muchas veces, ¿qué espíritu será el que usted tiene? Amén. Y usted tiene que responder a eso. Entonces, esta actitud de muchos nos lleva a las palabras del Señor, quien en Mateo 7:21 leímos al principio. Él dice, acaba de decir Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Amén. Ahora dice el Señor Jesús, no todo el que me dice, nadie puede llamar a Jesús, y es Jesús el que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una persona sencilla que no quiera ver la Escritura bien como debe ser, me refiero sencilla en alguna obstinación, hallará una tremenda contradicción en este versículo, como algunos hallan contradicción cuando el Señor dijo, id bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino Pedro junto con los demás que oyó lo que el Señor dijo y bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando los apretamos en la Escritura, dicen, bueno, las palabras del Señor valen más que las palabras de Pedro. Lo que indica entonces que Pedro, el pobre Pedro, se equivocó. Usted sabe que así del atrevimiento de mucha gente, cuando ya se ven con el agua al cuello, decir que Pedro se equivocó. Porque las dos cosas son tan aparentemente contradictorias. El Señor da la orden, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro da la vuelta y cuando dice, ¿qué haremos? Te vamos a decir lo que dijo el Señor, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces hay una aparente contrariedad ahí o contradicción. Luego viene Pablo y casi 20 años después le toca bautizar a algunas personas y hace igualito como Pedro.
Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para una persona corta de vista, dice, aquí hay una contradicción. Ahora, el creyente sabe que ahí no hay contradicción, sino que el Espíritu que hizo que Mateo escribiera el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo Espíritu que inspiró a Pedro para mostrarle que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que se llaman Jesucristo. Ahí está todo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el Señor Jesús nació, el ángel le dijo, Cristo el Señor, un Salvador os ha nacido, que es Cristo el Señor. Mateo dice, este es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, Cristo el Espíritu, aleluya, que es el Señor con nosotros, se llamará Jesús. Qué fácil es para un creyente en la palabra darse cuenta que el nombre del Padre es el nombre del Hijo, y que el nombre del Hijo es el nombre del Espíritu, y que los tres se llaman Jesús. Amén. Porque a quien Jesús llamó su Padre, la Escritura dice que quien lo concibió fue el Espíritu Santo. Amén. Cuando la gente pone al Espíritu Santo como una segunda persona, y Jesús llamó a su Padre, y aquí está su Padre aquí, y aquí está el Espíritu Santo, y aquí está Él. Él llama a este su Padre, y la Escritura dice que quien lo concibió fue este. Amén. Lo concibió el Espíritu Santo, pero Él pasó por encima del Espíritu Santo y llamó a Dios el Padre su Padre. Entonces, ¿que tenía dos padres? ¿O que Jesús no conocía quién era su papá? Amén. La Biblia dice, Dios es el Padre, Dios es Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Amén. Pero ve usted la aparente contradicción para el que no la sabe. Lo mismo pasa con este texto. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Ahora dice el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces usted, con Espíritu Santo y todo, ¿qué le va a pasar? Porque por aquí dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu. Y por acá el Señor le dice, cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. ¿Contradicción? ¡No! Es que el Señor sabe que hay mucha gente que le iba a llamar Jesús Señor de los labios para afuera. Eso es todo. Muy sencillo. ¿Es que acaso no hay gente hipócrita en este mundo? ¿No se vio el cara a cara con los hipócritas en su día? Sin duda que sí. Pero fíjense como el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que es el Espíritu. Amén. El que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces el Señor aclara que si bien una persona genuinamente salva, genuinamente de Dios, llamará a Jesús Señor por el Espíritu Santo, sin embargo habrá muchos que van a llamar a Jesús Señor por la boca simplemente, pero que no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Si usted entiende que el Padre es el Espíritu, dése cuenta entonces que el que llama a Jesús Señor por el Espíritu Santo tiene que ser una persona que hará la voluntad del Padre, que es el Espíritu que está en los cielos. ¿Cuánto lo entiende? ¿Lo entendió? Amén. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces aquí el Señor demanda mucho más que simplemente tomar su nombre o simplemente llamarle Señor, Señor. Aquí se encuadra el significado verdadero, que es hacer su voluntad. Amén. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Señor? ¿A dónde está la voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Es muy fácil para una persona saber que la voluntad del Señor está en su palabra y que hacer su voluntad es obedecer a su palabra,
porque en su palabra está su voluntad. Entonces, no todo el que me dice aleluya Señor, no todo aquel que me dice mi Señor, y no todo aquel que dice y sentimos al Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que le dice al Señor, Señor, por el genuino Espíritu Santo, porque estando en Él hace la voluntad de su Padre, que es el Espíritu que está en los cielos. Aleluya. Amén. Entonces, no se pueden separar. Las dos cosas tienen que andar juntas. Si decimos Señor, Señor, tenemos entonces que obedecer y que hacer la voluntad de aquel a quien llamamos Señor. No se pueden separar. Sin embargo, esto es lo que vemos en muchos hoy. Llaman al Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. ¿Cuántas damas no solamente se sientan allí, o en la mesa de la casa, o en un culto familiar, o hasta se montan en la plataforma, y con el pelo mocho y todo, Señor, Señor? El profeta dice, ¿usted cree que Dios va a estar oyendo esa oración? ¿Usted cree que Dios se va a agradar con un culto semejante? Usted contradice su palabra, se corta el cabello y se viste de la manera que quiere, y después, aleluya, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Usted no sabe a qué Señor está honrando cuando usted como mujer se corta el cabello. ¿Usted sabe a quién está honrando usted cuando se corta el cabello? Al diablo, que es el primer desobediente. Amén. Y quizás sea muy duro decir, pero cuando usted hace las obras del diablo, que es la desobediencia a la palabra, el Señor dice que somos hijos del diablo. Amén. Porque el diablo es el primer desobediente y el único interesado en que usted le ofrezca a Dios un culto pervertido. Porque él sabe que Dios no acepta culto pervertido. Él no acepta sino el culto que se le ofrece sobre la base de su palabra. Por eso el Señor no aceptó todo lo que hizo Caín. Ya usted sabe que Caín tuvo que haber arreglado su altar mejor, porque si trajo del fruto del campo, ¿cómo serían esas yucas y esos melocotones y esas uvas? Oh, hermano, oh, ese olor, esas flores, muy bonito. Pero Dios no le aceptó eso a él, porque no estaba conforme a su palabra. Amén. Pero cuando vino Abel con su sacrificio sencillo, con su ovejita, el Señor se la aceptó. ¿Por qué? Porque estaba conforme a su palabra. Amén. Hay mucha gente hoy sirviéndole a Dios, haciéndole servicio fuera de su voluntad. Ellos creen que Dios está obligado a oírle el canto a mujeres en coros con la boca pintada. Amén. Con los cabellos mochos, con vestidos forrados, y sentado, parado en un coro allí, cantándole, como si Dios tuviera obligación de estar oyendo esa necedad. Dios no acepta eso. Amén. El Señor, antes de que aparecieran las cosas, tenía ángeles que le cantaban a Él. Y hay gente hoy creyendo que está obligado Dios a aceptar el canto a mujeres o hombres fuera de su palabra. No, la Escritura tiene muchos ejemplos para enseñarnos que cuando nos salimos de la palabra, eso es culto pervertido al Señor. Amén. Bueno, no le parezca esto muy duro, pero esta es la verdad del Señor. Llaman al Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Es decir, no le obedecen ni creen su palabra por hoy. Por eso en otra ocasión el Señor habló, y en Lucas 6:46, yo he dicho algunas veces que esto parece como un lamento del Señor, y a veces pienso que habló fuerte. ¿Qué le dijo Él? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Verdad que estas palabras pueden caer a mucha gente en esta congregación? ¿Verdad que estas palabras pueden caerse de muchos que están oyendo esta cinta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Oh, aleluya, y el Señor me visitó. Yo estaba en el culto, yo esto, el Señor para allá, el Señor para acá, mi Señor para allá. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que digo. Ahora, ahí está una pregunta que cada persona que la oye está en la responsabilidad de responderla. El Señor te dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Había usted meditado en la fuerza de esa palabra, hermano? Oh, esto es muy tremendo. ¿Por qué me llamáis Señor? Tú como predicador, tú como laico, como diácono, como evangelista, que te paras en el púlpito y dices Señor, y el Señor para allá, y el Señor para acá. ¿Por qué me llamas Señor y no hacéis lo que digo? Esto es para mí más que grave, porque muchos tendrán que responder a ese por qué del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que usted diga el Señor para allá, el Señor para acá, y usted no hace lo que ese que a quien usted llama Señor le dice que debe hacer? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En tiempo atrás, Malaquías, el último de los profetas, vio la hipocresía religiosa, vio la falsedad y la perversión del culto, que en Malaquías 1:6 le dijo el Señor por boca del profeta al pueblo, si yo soy Señor, ¿qué de mi temor? ¿Usted dice que yo soy el Señor de ustedes? ¿Dónde está el temor que ustedes me tienen a mí si yo soy su Señor? Amén. ¿A dónde está el temor que la gente le tiene a Dios hoy, los que le llaman Señor? ¿A dónde está el temor cuando no vemos la obediencia a su palabra? Y usted sabe que eso es una de las últimas cosas que una persona puede perder, el temor al Señor. Amén. Y lo pueden llamar Señor, 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 y él le dice, si yo soy el Señor de ustedes, dice el profeta Malaquías, ¿qué de mi temor? ¿A dónde está el temor que ustedes deben tener para conmigo? Y quizás podemos agregarle un poquito a ese verso. Dice el verso 6 de Malaquías 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué de mi honra? Amén. ¿Qué de mi honra? Y si soy señor, ¿qué de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, ¿se fija usted cómo la palabra está en armonía? El Señor no solamente le preguntó a los judíos eso en su día, sino que también el último de los profetas, Malaquías, le hace la misma pregunta. Si yo soy el Señor de ustedes, ¿a dónde está el temor de ustedes para conmigo? De tal modo que no lo veo manifestado en la obediencia a mi palabra. Por eso le dice, ustedes que menosprecian mi nombre. Amén. Entonces, probándoles que muchos, conforme a la profecía de Isaías, le honraban puramente de labios y no de corazón. Si usted ve Marcos 7, busque esa cita en Marcos 7 para que usted vea que el Señor Jesús, cuando ya vio a esa gente que le empezaron a hacer preguntas y decirle, bueno, ¿y por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que hacen esto y aquello? En Marcos 7:6 dice, y respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran. Esto es decir, es mejor que no sigan haciendo lo que están haciendo, porque para mí eso es vano. Oh, un mensaje completo, si nos permitieran predicarlo en alguna denominación o en alguna iglesia. Amén. Probarles por la Escritura que mucho de lo que se hace en las iglesias Dios no lo acepta.
No lo acepta. ¿Por qué? Es culto pervertido, porque está mezclado con la palabra. Y si él viene a hacer esto en el culto, porque así lo dice Dios, también la tradición dice esto y hacen una mezcolanza. Dios nunca ha admitido la mezcla de nada con su palabra. Aleluya. Él dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces se anticipa diciendo, este pueblo con los labios me honra. Oh, con la boca, abre la boca. Dios para allá, Jehová para acá, el Señor para acá, Cristo para acá. Aleluya, esto todo. Dice, mas su corazón lejos está de mí. ¿Se vio usted que no dice la mente está lejos? Dice el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el asiento de la palabra. Amén. Y cuando una persona no tiene la palabra en su corazón, pues con los labios puede decir lo que quiera, pero no honra al Señor porque no hace lo que hace de acuerdo con la palabra que estando en su corazón ha sido vivificada por el Espíritu. Amén. En vano me honran, dice el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? No está en ese corazón la palabra. Si estuviera, no le honrarían de labios, sino que estarían haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y haciendo que la voluntad del Padre es la obediencia a su palabra, cuando la palabra está en el corazón, la palabra se obedecerá. Pero cuando no está allí, usted puede hacer muchas cosas y con los labios honrar al Señor, lo cual Él dice, en vano me honran. No le sirve eso. Esto hizo entonces que el Señor diera una tremenda advertencia a muchos. Y en Mateo 7, la porción que leímos al principio del mensaje, vamos a leerlo todo para enfatizar la parte que tenemos interés. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor hace claro allí, no es la gente que de los labios para afuera me dice, Señor, 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 sino aquel que me dice, Señor, Señor, pero que está perfectamente unido haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando termina de decir eso, entonces dice, muchos me dirán en aquel día. Este es el día del juicio. Este es el día del gran trono blanco. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor. Ahí van otra vez a repetirle las mismas frases que usaron en el día aquí en la carne. Señor, Señor. Y comienza, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Por qué? Se paró uno por allá para decir, así dice el Señor. Y dices, amén. Y dice, así dice el Señor. Y el Señor dice, va a llegar el día cuando muchos me van a decir, Señor, ¿no te acuerdas que yo estaba una vez allá en el púlpito o en la congregación o por allá? Y yo sentí el movimiento del Espíritu y me paré y dije tal cosa. Y yo sentí que eras tú porque le dije, así dice el Señor. Ese es el argumento que van a presentar. Ahora, usted entiende que estando frente a frente con el Señor, esto no va a ser una invención. Eso es lo que verdaderamente van a decir, porque eso es verdaderamente lo que hicieron. Invocaron el nombre del Señor, falsos en su interior, y profetizando en el nombre del Señor. Usted sabe que hay muchos ejemplos ya de esto. ¿Se recuerda lo que le dijimos de aquel gran predicador que vino del culto? Y antes de que entrara el hermano Branham, comenzó a decir, así dice el Señor, va a haber un gran avivamiento que va a barrer con esto. Y todavía lo están esperando. Y el profeta entra para decirle, aquí hay un espíritu raro, lo que les ha sido dicho no es la verdad. ¿Qué avivamiento ni qué tres cuartos? El avivamiento se acabó. Pero aquel hombre, en aquel día, se puede parar a decir, Señor, no profetice yo en tu nombre. Es lo que el Señor está diciendo aquí.
Amén. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, porque comenzaron, y cuando vieron un demonio lo conjuraron, y le dijeron en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y Dios en su misericordia quiso librar a una persona. Entonces creyeron que invocar su nombre para lanzar un demonio era la base para creer que estaban bien con el Señor. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces está hablando del grupo de líderes religiosos que son los más llamados a creer que están en el Señor, que el Señor es con ellos, que son los llamados a enseñar al pueblo a cómo estar con el Señor. Y esos son los que vienen a decir al Señor en aquel día, pero Señor, ¿me vas a condenar? Si yo profeticé en tu nombre, yo eché demonios en tu nombre, yo hice milagros. Yo creo que el fallo del Señor hace estremecer a cualquiera. Entonces dice, les protestaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Obrador de maldad. Un hombre que aquí en la tierra, aleluya, gloria a Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, y en el nombre para allá, y el nombre para acá, el Señor comienza diciéndole, nunca te conocí. Amén. Usó ese nombre sin autoridad. Usó ese nombre sin la autoridad del Espíritu. Porque si hubiera usado ese nombre con la autoridad del Espíritu, haría la voluntad del Espíritu. Amén. Nunca os conocí. Las palabras nunca os conocí son significativas. La palabra no halló lugar en ti. Amén. Nunca te conocí, porque cuando te di la mano, no me la quisiste aceptar. Amén. Cuando te envié la palabra, le diste la espalda, la rechazaste y llamaste mi palabra lo que te dio la gana. Lo llamaste herejía y los que la creyeron lo llamaste loco, lo llamaste esto. A mi profeta lo llamaste falso. Yo no puedo conocer a gente que a mí me desprecia. Amén. Nunca os conocí. ¿Por qué? El Señor es el verbo que se hizo carne. A quien llaman Señor, recuerden que es la palabra que se hizo carne. Y aquí volvemos a nuestra continua afirmación. No podemos separar al Señor de su palabra, porque Él y su palabra son uno. Llamarle Señor envuelve honrar su palabra. Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que digo. Hay que hacer lo que Él dice en su palabra. Y en la Biblia está lo que Él dice que es su palabra. El que lo llama Señor debe ser consecuente, porque todo siervo obedece a su Señor. Si no le obedecéis, no debéis llamarle Señor. ¿Cree usted que es un atrevimiento? No, porque el siervo hace lo que dice su Señor. Amén. Entonces, no todo el que llama al Señor, Señor es de Él. La clave está en la obediencia al Señor en su palabra. Primero de Juan 2 dice, el que dice yo le he conocido, el Señor dice, nunca os conocí. Ahora dice, el que dice que yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Por qué le va a decir el Señor a muchos, nunca os conocí? ¿Por qué? Porque el que le dice que le ha conocido, si no guarda su palabra, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Porque el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Amén. Entonces tenemos que vivir aprobando lo que es agradable al Señor. Y el consejo en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no hay contradicción en la palabra. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Amén. Pero también, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No hay contradicción. El Señor miró anticipadamente y se dio cuenta que habría mucha gente que de los labios le iban a honrar llamándole Señor, Señor,
pero que su corazón estaría muy lejos de ellos. Amén. Ahora, cuando su corazón está recto, cuando en su corazón está la simiente de la palabra de Dios, entonces ahí estará el Espíritu que riega esa palabra, y usted cuando diga Jesús, dirá primero, Señor Jesús. Amén. Entonces el que llama a Jesús su Señor, lo llamará por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque será su Señor. Y el Señor nuestro es el que nos manda. Por eso se llama el Señor nuestro, porque Él es el que nos manda. El siervo verdadero hace lo que su Señor le dice. Pero una persona llama al Señor su Señor, pero desobedece la palabra, no hace lo que está en la Escritura. Ese es un hipócrita que solamente está honrando a Dios de labios, pero su corazón no está recto delante de Él. Amén. Amén. Yo decía esta mañana que hay muchos hijos y muchas hijas que cuando llega el Día de las Madres, ¡oh, qué bueno! Este es el Día de las Madres. Ese día hacen sacrificios, toman prestado, hacen lo que quieren, lo que desean y lo que buscan por hacer, simplemente para honrar a su mamá ese día. El día anterior quizás tuvieran un pleito de primera. Todos los otros 300 y pico días del año fue martirio, dolor de cabeza, desobediencia, malas respuestas, de toda clase de cosas. Pero cuando llegó ese día, aleluya, mi madrecita para acá, mi madrecita para allá. Usted no tiene necesidad de regalarle nada a su madre en el día de su día, si es que usted quiere festejar ese día. Usted lo que tiene que hacer es que los 360 y pico días del año viva agradando a su mamá. Amén. Pues no venga el día en que se le parece que la cosa está seria para decir, ay Señor, y ay Señor, y Señor para allá, y Señor para acá, y los otros 300 y pico de días viviendo como usted le da la gana. Con razón el Señor dice, me tienes en los labios. Y algún dicho por allá que dice que buscan al Señor cuando truena Santa Bárbara. Amén. Pero mientras la cosa está calma y podemos hacer lo que nos da la gana, lo hacemos. ¿Usted cree que Dios es juguete? Si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Y yo quisiera cerrar con esta palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Amén, hermano. ¿Querrá el Señor decir a alguien esto esta noche? ¿Por qué llama usted al Señor, Señor, y no es consecuente haciendo lo que Él dice? ¿Se da usted cuenta entonces que el culto verdadero a Dios no puede estar de labios, ni siquiera mental? Tiene que bajar hasta el corazón, porque hay mucha gente que en vano le honran, su corazón está lejos de Él. Entonces ofrezca su corazón primero, y cuando eso se haya hecho bien y sea arreglado en la presencia del Señor, y ahí quede la palabra, la simiente de Dios allí, entonces de la abundancia del corazón hablará la boca. Y un corazón abundante con el Espíritu llamará al Señor sinceramente Señor. Entonces, deje esta pregunta que asiente para terminar. Usted tendrá que contestarla si se queda del otro lado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, sentimos la tremenda responsabilidad de estas palabras que salieron de tus labios como palabra genuina, palabra que alerta, que amonesta, palabra que nos abre los ojos. Señor, mira esta tu palabra y envíala a los que la han oído aquí en el auditorio como las que la oyen por la cinta. Que nadie de los que están aquí te llame Señor de los labios con su corazón lejos, sino que su corazón sea enderezado para que de la abundancia de su corazón
por tu Espíritu te llame genuinamente Señor. Aleluya. Obra en tu pueblo y concede que tu pueblo entienda la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque esa palabra nos bendice, esa palabra nos hace tanto bien. Te rogamos que la sigas enviando a nuestras vidas y que a ella nosotros podamos poner atención para oírla y para obedecer. Así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 26 de mayo del año 1968. Esperamos sea una revelación viva para usted.